Muchas gracias. Bueno, específicamente, una de las preocupaciones que tengo es lo relacionado con los organismos genéticamente modificados, lo relacionado con la ley de bioseguridad, y que en el informe no advertimos que realmente se encuentre todo lo relacionado con cuáles son las empresas a las que se les otorgaron en el año 2009 los 33 permisos, y en el caso del año 2010 lo que pues tendría que ver con la liberación también de estos permisos. Queremos decir que pues para los campesinos, para las organizaciones no gubernamentales ha sido todo un viacrucis, porque a partir de la aprobación de esta ley de bioseguridad se plantearon una serie de cuestiones que finalmente no se han cumplido. Esta ley, cuando se da el debate, se le denomina ley Monsanto, porque desgraciadamente quien presionó y quien promovió que se legislara en esta materia fueron las empresas transnacionales, que en este país, desafortunadamente, a partir del consenso de Washington, en todas las materias, lo que vemos con la implementación de esta política neoliberal es que hay una entrega absoluta de nuestros recursos. Por donde uno vea, se habla del petróleo, de la energía. Si vemos lo que tiene que ver en específico con los satélites, de igual manera hay violaciones a la Constitución, y en el caso concreto del maíz y de los organismos genéticamente modificados, queremos señalar que México es cuna del maíz, que nos sorprende cómo países, como es el caso de Japón, protegen el arroz para toda esta fase experimental, o países europeos protegen específicamente el trigo. En México no hay una protección al maíz, se hizo una liberación de lo que es la etapa de la experimentación, no tomando en consideración lo que venía en específico en la ley de bioseguridad, que algunas organizaciones habían considerado que era un logro para que se constituyera un régimen especial. Nosotros vemos que ahora se ha pasado de la fase experimental y se presiona, porque de acuerdo a la Ley Federal de Derechos vigente está contemplado no nada más la fase experimental, con un precio ínfimo, digamos, estos derechos son un regalo, 40,000 pesos alrededor de 40,000 pesos es lo que cuesta este derecho para la fase experimental. Cuesta lo mismo para lo que sería la fase que tiene que ver con unas muestras piloto, y de igual manera en relación a lo que está especificado como la expedición de esta liberación a nivel comercial. Por lo tanto, queremos aquí hacerle una serie de cuestionamientos. Queremos preguntar cuáles son las empresas que, de acuerdo a la misma ley de transparencia, se tenía que estar dando esta información. Nos preocupa, por ejemplo, en su informe que maneja cuestiones con relación a la propiedad intelectual, y nosotros decimos la propiedad intelectual, ¿de quién va a ser esta propiedad intelectual? ¿De las transnacionales? Entonces la pregunta es, ¿a qué se refiere con propiedad intelectual? ¿De los mexicanos, de los pueblos indígenas, de Monsanto, de DuPont, de Cargill? La protección in situ con custodios se refiere a los centros de origen. ¿Cómo pretende salvaguardar los recursos genéticos originarios de México, apoyando al sector de los transgénicos? ¿Cuánto le costó al erario otorgar los permisos? Y bueno, aquí dice que se otorgaron en el 2009 33. ¿Cómo garantizar que los permisos ya otorgados no limitan el procesamiento de alimentos para la contaminación? Eso de acuerdo a lo que marca el artículo 67 del reglamento de la ley de bioseguridad.
Conforme a los estudios de evaluación de riesgo para los permisos otorgados, nosotros preguntamos ¿cuál es el riesgo? ¿Puede informar sobre las etapas de liberación subsecuentes de los permisos otorgados? ¿Cuándo pretende liberar permisos a escala piloto? ¿Y cuándo se publicará la norma sobre el reporte de resultados de liberación experimental? Porque, bueno, pues también si esto sucede antes de que esté la norma, pues se estará violando también la ley, pero como en el gobierno de Felipe Calderón la violación a la ley es más que un deporte, no nos extrañaría de ninguna manera que esto sucediera de igual forma. Queremos decir que pues es una grave preocupación para nosotros el hecho de que a partir de esta fase de experimentación de los organismos transgénicos, en el caso ya concreto del maíz, pues se está desde luego contaminando a la especie y que por lo tanto esto está afectando también para lo que serían ya las patentes, para lo que serían estos recursos genéticos, y que en este sentido, bueno, pues es muy importante que un tema relacionado con la ley de bioseguridad se discuta aquí en el seno de esta comparecencia. Tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos. Bueno, pues a mí me parece muy clara la visión del señor secretario, ¿no? El campo es para las empresas, no para los campesinos. Yo creo que con eso nos queda ahora claro a nosotros por qué estamos como estamos y por qué el abandono absoluto al campo en este país. México era un exportador de granos en los años 60 y ahora pues somos un país que está importando granos. Lo que está haciendo México es exportar petróleo y exportar mano de obra, y lo que durante mucho tiempo estuvieron diciendo que era más económico importar que estar produciendo, vemos ahora cuáles son las consecuencias de esta política que se ha implementado en nuestro país. Vemos el desempleo y vemos cuál es la lógica del gobierno neoliberal para entregar el campo a las empresas transnacionales. El problema es que el maíz se contamina, y aquí lo que yo le estoy diciendo, puede haber diversas tendencias para el desarrollo científico y que pueda haber áreas dentro de la experimentación y demás, pero lo que aquí es muy claro que yo le estoy señalando es que en el caso de Japón lo que restringen específicamente es el arroz, porque consideran como centro de origen y de la diversidad el caso del arroz en Japón, y en el caso de los países europeos estamos hablando del trigo. Y es una cuestión que está directamente relacionada con la cultura del mismo pueblo mexicano. Podemos ver que de los productores, el 70% de ellos lo que hace también es sembrar maíz. Y entonces se está metiendo a una competencia desigual, y si hay violaciones a la normatividad, porque la misma ley de bioseguridad planteaba la constitución de un régimen especial, cuestión que no se constituyó como estaba considerado dentro de la normatividad, y ahora se está contemplando en específico que exista una norma para lo que serían estos programas pilotos. Sin embargo, aquí en el informe no presenta nada relacionado con ello, exclusivamente son algunos párrafos donde dice que se entregaron 33 permisos, por ejemplo, para el caso del año 2009, y está planteando que hay unas solicitudes, 32 solicitudes presentadas en 2010. No está usted aclarando si de estas solicitudes algunas fueron aprobadas, ni en qué zonas de nuestra República Mexicana se está llevando a cabo el proceso. Habla de 14.47 hectáreas en el caso de los 33 permisos, y además hay una cuestión que es muy importante decir. Hay todo un mito que se han encargado de promover
de que en el caso de los transgénicos ya no va a hacer falta ni fertilizantes, van a ser muy fuertes las semillas, y basta ver lo que está sucediendo en otros países donde se han aplicado este tipo de proyectos y cómo han llevado a realmente el destrozo de las mismas comunidades, y que de ninguna manera son la panacea como ustedes lo han considerado, sino que afectan directamente a los campesinos. Y aquí, aprovechando ahora sí la réplica, yo diría en este caso que se considera que es necesario bajar los precios de los combustibles, a los diputados y las diputadas del Partido Revolucionario Institucional, pues a que apoyaran la propuesta alternativa para que no siga subiendo el costo de los combustibles. Hay forma de hacerlo, pero de ninguna manera es por la vía por la que se ha venido desarrollando esta política antinacionalista del gobierno espurio.